noches, bienvenidos al programa número 34 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Hoy no va a haber mucha introducción, si prestan atención, estoy vestido exactamente igual que en el programa 33, o sea, que en el programa anterior. ¿Saben por qué? Porque este programa es la continuación del anterior y seguimos tratando el mismo tema, tratando el tema de la educación y de la propuesta para mejorar la educación. Sigamos con lo que estábamos viendo la semana pasada. En este gráfico, ¿qué se ve? Que Argentina cada vez gasta más en educación. A su izquierda, desde 2006, ustedes pueden ver cómo va aumentando el dinero que gastamos en educación. En términos del PBI, en los últimos 10 años, el gasto en educación pasó de 4.2 a 5.9 del PBI. A la derecha, en el gráfico más chiquito, se ve cómo desde los 70 hasta los 2000 en promedio, década por década, como muestran esas barras que van creciendo, se va gastando cada vez más en educación. La educación primaria y la secundaria está en manos de las provincias. Tenemos un sistema de educación federal. Cuando miramos, acá vemos que la educación es prácticamente el gasto más importante que hacen las provincias. Casi 3 de cada 10 pesos que gastan las provincias, el 28% del gasto de las provincias es en educación. Ahí, a la derecha, en el gráfico más pequeño, tenemos cuánto gastan cada una de las provincias. Y vamos a ver que entre el 21 y el 33% del gasto de las provincias, tomadas una por una, se destina a educación. A pesar de este esfuerzo, que a ver que lo tenemos que poner en claro, es un esfuerzo de los contribuyentes, nuestro, porque nosotros pagamos impuestos y cada vez mayor proporción de eso que pagamos en impuestos, que también crece año tras año, va destinado a educación. Y como habíamos visto el programa anterior, los resultados en educación son cada vez peores. Argentina, la última vez que participó en las pruebas PISA, de 65 países evaluados, salió 59, tanto en matemática como en lectura. Cuando tomábamos matemática, el 66% de los estudiantes evaluados estaban por debajo del mínimo indispensable que se considera normal. Cuando mirábamos los resultados en lectura, nos encontrábamos que el 53% de los estudiantes estaban por debajo del mínimo requerido. Los invito a ver este gráfico. En este gráfico, ¿qué tenemos? En el eje de las X, ausentismo docente. Y en el eje de las Y, resultados en matemática. Cada puntito es un país. La línea esta, que ustedes ven en el gráfico, es cuál debería ser el resultado en materia de matemática con el nivel de ausentismo que tiene cada país. Ergo, si estás por debajo de esa línea, uno puede ver que los resultados son aún peores que los que debería tener con ese nivel de ausentismo. Quiere decir que en realidad se alcanzan resultados equivalentes a los que se habrían alcanzado aún si los docentes hubieran faltado más. ¿Qué se observa en este gráfico? Que Argentina, primero, está lejos, muy a la derecha del gráfico, o sea, está entre los países en los cuales más faltan los docentes. Y a su vez está cómodo por debajo de la línea, lo cual quiere decir que aún los resultados son peores que los que se deberían obtener con este nivel de ausentismo. ¿Por qué muestro esto? Porque esto creo que permite visualizar que acá el sistema educativo argentino tiene problemas de fondo muy graves y que ameritan
cambios de cuajo en el sistema educativo y pensar propuestas totalmente diferentes. Entonces, ¿a qué vamos? Nosotros tenemos una educación pública que se reparte en educación pública tanto de gestión privada como de gestión estatal. O sea, no importa que su hijo vaya a un colegio privado, no importa que su hijo vaya a un colegio público, de gestión estatal. Ambos alumnos en un sistema de gestión pública. ¿Por qué? Porque la educación argentina tiene intervencionismo estatal al máximo. ¿Qué quiere decir esto? El Estado dice qué hay que darle a los estudiantes, qué hay que enseñarse, de qué manera. Tiene un gran intervencionismo, como se ve en este gráfico. ¿Y qué implica que la educación argentina esté regida por un gran intervencionismo estatal? Bueno, acá tenemos 6 bullets. Primero, se estandarizaron los programas con mínimas, pero muy mínimas diferencias entre colegios de gestión estatal y colegios de gestión privada. Si usted manda y paga todos los meses educación privada, tiene que saber que paga 2 veces. Primero paga impuestos para la educación de gestión estatal y después paga la cuota de su colegio privado. Y esto produce gran segmentación, porque su hijo va a aprender lo mismo que el de gestión pública. Usted simplemente está pagando mayoritariamente para separarlo de los alumnos que van a gestión estatal, ya sea por la condición social, ya sea por el ausentismo docente, vaya a saber por qué, pero no por la calidad de la educación. Se implementó una zonificación a partir de la cual los niños están adscritos a los colegios de su barrio. O sea, si usted quiere mandar a su hijo a un colegio primario de gestión estatal, no lo puede mandar al que elija, lo tiene que mandar al de su barrio. Se politizó la educación, con lo cual esto lleva a que haya cambios en la currícula, cambios que están atados al devenir político, a qué partido gana, a qué funcionarios y qué burócratas hay de turnos en el Ministerio de Educación. Se otorgó un fuerte poder político a las organizaciones educativas como sindicatos de docentes y consejería. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que con esta educación pública, donde el Estado decide todo, usted está preso de los sindicatos docentes. Vaya a saber, y lo saben muy bien, perdón que me corrija, los alumnos que este año han tenido muy pocas clases debido a los paros docentes. Se ideologizó los contenidos formativos en materias como historia, filosofía, sociología, economía, y se prohibió la educación en casa. O sea, usted podría darle educación a sus hijos la mejor, si pudiera, con los mejores profesionales y maestros en su casa. No, el Estado no lo deja y lo prohíbe. Esa educación no sería válida para que su hijo se perfeccione, se forme, se eduque y pueda ingresar en el futuro en el mercado laboral. Esto tiene consecuencias. Podemos ver acá 7 consecuencias. Primero, que la educación sea pública y esté digitada 100% por los burócratas del Estado, implicó, como ya vimos hoy y en el programa anterior, que los presupuestos educativos y el gasto en educación crezca exponencialmente, pero sin una contrapartida de la mejora de la educación. Parece que van por caminos opuestos. Aumenta el gasto, pero baja la calidad. La escolarización se impuso sobre la educación. Hoy en día los colegios no educan, sino que guardan a los pibes por un
por 4, 5 o 6 horas. Se impusieron modelos educativos excluyentes, en los cuales se prohíbe la educación en casa y no se permite diferenciación en la educación. Todos reciben más o menos lo mismo, más allá de cuáles sean sus intereses, más allá de cuáles sean sus habilidades. Y esto es terrible. A su vez hay un deterioro de la calidad educativa, alto abandono escolar, baja eficiencia universitaria, como vimos la semana pasada, violencia en las aulas, en los colegios, y esto se ve en los noticieros muy seguido. Nula autonomía y baja transparencia. ¿Qué quiere decir? Uno manda a los pibes a un colegio y no sabe cuánta gente aprobó con sobresaliente, cuánta con excelente, cuánta con muy bueno, cuántos se fueron a exámenes, cuántos repitieron, cuántos profesores dejaron de estar, cuántos profesores nuevos hay. ¿Usted sabe hace cuánto los profesores del colegio de su hijo son profesores en ese colegio? ¿Usted sabe, por ejemplo, el colegio secundario de su hijo, si los egresados le van bien en la universidad, le va mal? Si en la universidad, ustedes saben si a los egresados de su universidad consiguen trabajo, no los consiguen, tienen buenos salarios, tienen malos salarios, nada, no sabe nada, no hay nada de transparencia. Hay quejas de las empresas y de los alumnos, justamente ¿por qué? Porque hay una muy baja utilidad de la educación recibida homogénea, igual para todos, en el sistema público de educación. Entonces, nosotros proponemos el voucher educativo. Voucher educativo, cheque escolar, son sinónimos. Esto es un instrumento del universo económico que permite trasladar los presupuestos educativos desde los colegios hacia las familias y a los estudiantes. O sea, el Estado no le da más la plata a los colegios, le da la plata a usted. Y usted puede elegir el colegio donde mandar a sus hijos. No le da la plata en efectivo, le da un cheque. Y usted lleva ese cheque al colegio que usted elige y el colegio recibe el dinero del Estado luego que entregó el cheque. El cheque hace justicia contributiva porque le saca a los contribuyentes para devolverle a los contribuyentes. Esto es un gran avance porque nosotros pagamos impuestos para la educación y con el cheque escolar el Estado nos da esa plata directamente a nosotros, de vuelta. En cambio ahora el sistema es un agujero negro. Está nosotros que pagamos impuestos para la educación, pero el Estado le da el dinero a esa entelequia denominada educación, sobre la cual no tenemos control alguno, no tenemos información alguna. El gobierno decide el presupuesto educativo y en lugar de dárselo a los colegios, como ya dije, se lo da a los consumidores, a nosotros, a las familias, a los estudiantes. Y nosotros elegimos el colegio por la razón que sea. Este cheque escolar puede mejorar los resultados educativos. ¿Por qué? Porque fomenta la competencia entre las escuelas, entre los colegios, generando incentivos para que los establecimientos educativos, procurando satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes, alumnos, familias y padres, inviertan en mejores métodos de enseñanza, en mejores profesores, en mejor infraestructura. Y así, una escuela exitosa se expande. Una escuela que hace mal las cosas tiene que cerrar. No hay que asustarse. Yo no soy partidario de esto, pero lo resalto en una sociedad donde está muy acostumbrada a la educación pública con un Estado detrás que utiliza la educación para supuestamente garantizar un determinado nivel de educación. Para mí esto no es positivo,
desde mi filosofía libertaria, pero lo muestro para que ustedes vean que el sistema de cheques no es un demonio. Primero, el cheque educativo no cuestiona que el sistema de enseñanza siga pagado con los impuestos, sigue siendo pagado por todos con los impuestos. A mí no me gusta porque, a ver, la gente que no tiene hijos, desde mi punto de vista, no tendría que pagar la educación, pero sí la sigue pagando con nuestro sistema educativo, con el sistema de cheques. Ahora bien, el cheque educativo parte de que el Estado aporta los fondos a los colegios para su funcionamiento, garantizándolos al completo para todas las etapas obligatorias de la educación. O sea, el cheque escolar, el voucher educativo, seguiría entregándolo el Estado a todos los padres con hijos en edad de jardín, primaria y secundaria. Que la enseñanza esté a cargo de los tributos entra en la lógica considerada como un bien público, o sea, la educación con el voucher educativo o el cheque escolar sigue siendo un bien público básico, que sigue estando garantizado para todo el mundo a partir del Estado, generando igualdad de oportunidades, así como generando un sistema de externalidades positivas del cual se benefician todos los agentes económicos, sociales de la población. Entonces, lo que quiero resaltar es que el cheque escolar o el voucher educativo no cambia en esencia la filosofía de fondo detrás de la educación de Sarmiento, para decirlo de alguna manera, de las últimas décadas del siglo pasado y principios de este siglo. Entonces quédense tranquilos. Ahora bien, ¿qué países tienen cheque escolar o voucher educativo? Australia, Nueva Zelanda, Chile, Suecia, Dinamarca. Hay países que lo tienen parcialmente, como Estados Unidos, donde hay 15 estados, entre ellos estados grandes como Chicago, California, Texas, y 5 regiones de Italia. ¿Qué se puede ver? Que los países del primer mundo que tienen cheque educativo, todos están en términos de resultado de las pruebas PISA del 2015, que son las únicas en las cuales Argentina no participó, todos los países del primer mundo que tienen cheque escolar o voucher educativo están por arriba del promedio del OECD. Chile, el único país de Latinoamérica que tiene cheque escolar, es el mejor de todos los países de la TAM en materia de resultados en las pruebas PISA. ¿Qué quiere decir? Que el cheque escolar o voucher educativo es un instrumento económico muy idóneo, no solamente para mejorar todo el funcionamiento del sistema educativo, no solo sirve para mejorar la relación entre los contribuyentes y el sistema educativo, sino que mejora la educación, generando mejores resultados en materias de educación, como muestra la evidencia empírica. ¿Qué ventajas tiene el cheque escolar? Importantísimo. El cheque escolar pone adelante de todo lo que en educación se llama el triángulo virtuoso de la educación. ¿Por qué? Porque permite ver los costes de la educación, los costos, genera una implicación de la familia en la educación y diversifica la educación. A ver, la educación no es gratuita, es mentira que es gratuita, cuesta y cuesta mucho y la pagamos entre todos. Entonces el cheque educativo
tiene la ventaja que tanto al alumno como a la familia le muestra, mira, todos los meses recibís un cheque por tanto, multiplicado por 12, a vos la educación que estás recibiendo cuesta X por año. ¿Implica la familia? ¿Por qué implica la familia? Porque la familia tiene que elegir el colegio, tiene que investigar qué colegio es mejor según el perfil y los intereses de su hijo y lo tiene que mandar a ese establecimiento. Si por la ley de oferta y demanda ese establecimiento es muy bueno, entonces está muy demandado, probablemente el cheque educativo no alcance a cubrir toda la cuota y la familia va a tener que ahorrar por arriba del cheque educativo para mandar a su hijo a ese colegio. Y finalmente genera una diversificación de la educación, porque el cheque educativo, al promover la libre competencia entre establecimientos educativos, promueve la diversificación de la educación. Los establecimientos se especializan, diversifican para tratar de adaptarse más y mejor a las necesidades del consumidor, a las necesidades de los estudiantes. ¿Para qué lograr? Para lograr una mayor porción de mercado, lograr más matrícula, porque más matrícula son más cheques y son más ingresos. El cheque educativo, otra ventaja es que liberaliza tanto la oferta como la demanda. Los cheques educativos buscan liberalizar transversalmente la oferta y la demanda educativa, descentralizando el sistema educativo de manera de garantizar más libertad. Los padres pueden elegir entre varias opciones educativas. Más diversidad. Hay una oferta educativa variada que apunta a satisfacer las diferentes necesidades. Y a su vez también genera mayor calidad. ¿Por qué? Porque al generar competencias entre los establecimientos, esa competencia entre los establecimientos incrementa la calidad de la educación, mejorando los resultados de los alumnos y sus rendimientos, como vimos según los datos de la realidad a nivel global en todo el mundo. Los países que tienen vouchers son los que tienen mejores resultados. El cheque educativo tiene 10 ventajas teóricas. Diversidad de opciones educativas. Introduce la competencia entre establecimientos, mejorando la calidad. Da libertad de elección a las familias. Otorga a los padres mayor poder sobre la educación de sus hijos. Obliga a una gestión más profesionalizada de los recursos educativos en el colegio. O sea, la directora de un colegio va a tener que poner a un administrador de recursos, porque ya no puede llamar al ministerio y decir, mandame tanta plata. Reduce la burocracia, permite mayor integración social, porque al ser libre incentiva que de todas las clases sociales vayan al mismo colegio, según los intereses que tengan. El contribuyente no paga 2 veces por el mismo servicio, aumenta la transparencia, pudiendo eficientizar y bajar el gasto público, se limita el poder del Estado. Y acá, esta es la clave. Estas 10 ventajas son mayores cuanto mayor se limite el poder del Estado. La clave es cuánto se limita el poder del Estado. Cuanto menos se limite el poder del Estado y cuanto más el poder del Estado siga regulando los programas y siga obligando dar como educación mínima algo estandarizado, estas ventajas se van reduciendo. La pregunta del millón para el éxito del cheque escolar es: ¿dónde están los límites del Estado? El cheque escolar no es la panacea por sí solo. El cheque escolar, si el Estado sigue digitando los programas al 100%,
todas esas 10 ventajas son mínimas, se reducen muy fuertemente. Ahora, si los programas pasan a estar digitados por el Estado solamente en un 20, en un 30%, para decir algo, si fuera 10 o 0, mejor aún, pero bajando a la realidad, si estuvieran digitados en un 20, 30%, esos 10 beneficios que trae el cheque escolar se potencian a la N. ¿Por qué? Porque la clave es quitar potencia a los poderes fácticos actuales del Estado. Es decir, la clave es reducir el poder del Estado como diseñador de la educación y como controlador de la educación. La clave es que el Estado intervenga lo menos posible en el diseño de los programas y en el control de cómo se imparte la educación. Cuanto mayor intervención y control del Estado haya, más se diluyen las ventajas del cheque escolar o voucher educativo. Aparte, hay que reducir al mínimo los intermediarios. ¿Y cuál es el intermediario? El Estado, porque tenemos proveedores por un lado, consumidores por el otro. ¿Quiénes son los proveedores? Los colegios, las escuelas. ¿Quiénes son los consumidores? Los estudiantes, los alumnos, las familias. La interacción tiene que ser máxima entre ellos. ¿Por qué? Porque esto va a garantizar mayor competencia, mayor diversificación, mayor poder de elección. Y hay que tener en cuenta que en el mundo de hoy, donde el acceso a la información es mayúsculo con Internet y donde los cambios tecnológicos son cada vez más rápidos y profundos, necesitamos una educación en libertad, una educación que se dé en el libre mercado, donde los proveedores y los consumidores, o sea, los colegios, las escuelas de un lado y los alumnos y estudiantes del otro, interactúen libremente entre ellos, porque esa interacción libre es la única que puede captar esos cambios vertiginosos que cada vez son mayores, de manera que la educación se adapte constantemente a las necesidades de los individuos, a las necesidades del mercado, a las necesidades de las familias, a las necesidades de las empresas. Porque si se adapta a esas necesidades con mayor rapidez y facilidad, mejor va a ser la calidad de la educación y mejor va a ser los resultados. El problema es que esta adaptación va a ser mayor cuanto menos sea el Estado, o sea, cuanto menos entre el Estado como intermediario entre esos proveedores, colegios y esos consumidores, alumnos. ¿Por qué? Porque el Estado, si hay alguien que no tiene capacidad para poder captar los cambios, para poder introducir modificaciones que se adapten a la idiosincrasia velozmente cambiante, día a día, año a año, de esta nueva sociedad en la cual vivimos, es el Estado y los burócratas del Estado, que nos siguen manteniendo en un sistema educativo totalmente perimido, donde los resultados son cada vez peores. ¿Dónde tenemos actores como los burócratas del Estado y como los sindicatos que impiden que esa educación sea dinámica y cambie de acuerdo a las necesidades de todos nosotros? Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que le haya interesado el programa.
nos veremos la próxima semana con un poco más de economía al cuadrado. Y tengan en cuenta, la propuesta de un nuevo paradigma en educación es una educación en libertad. Y una educación en libertad solamente puede ser posible cuanto menos Estado haya digitando programas, qué se tiene que dar, cómo se tiene que dar y controlando lo que se dé. Una educación en libertad tiene que dejar librada la educación al mercado, a la interacción entre, por un lado, familias, estudiantes y alumnos, interactuando libremente con proveedores, colegios, jardín de infantes, escuelas y universidades. Muchas gracias, ha sido todo por hoy.